gente que estaba oyendo a Jesucristo. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. En el Israel contemporáneo del Señor Jesucristo, ese Israel era una sociedad patriarcal. Desgraciadamente a la mujer se le daba muy poco valor. De hecho, el Señor Jesucristo fue de las cosas que cambió en su ministerio, darle el valor a la mujer que la mujer tenía delante de Dios, un valor igual al del hombre. Pero la sociedad en que Jesucristo vivía no era así. A los hombres no solo había que respetarlos, hermano, prácticamente había que reverenciarlos. Y más cuando se trataba del padre. El padre de familia era la figura máxima en la cultura judía del tiempo de Jesucristo. Para que se den una idea, nadie podía orar en la casa más que el padre. Nadie podía bendecir en la casa más que el padre. Una figura importantísima. Entonces, el desprecio y la insolencia mostrada por su hijo menor normalmente ocasionarían en una sociedad como esta una respuesta iracunda de parte del padre hacia él. De manera que cuando el Señor empezó a decir, había un padre que tenía 2 hijos, y el hijo menor vino y le dijo, dame la herencia que me corresponde. Lo que estaban esperando los oyentes de Jesucristo es que el padre hubiera agarrado a azotes a su hijo. Si hubiera explotado en ira y le hubiera dicho hasta de qué se iba a morir el hijo, y le hubiera sacado a patadas de la sala o de donde estuviera. En lugar de eso, la Biblia solo dice como respuesta 5 palabras: y les repartió los bienes. Imagínense el shock que fue para los oyentes de Jesucristo. ¿Cómo? ¿No le pegó? No. ¿No lo corrió? No. Y para que entendamos a cabalidad lo impactante de esta respuesta, necesitamos ubicarnos en el contexto histórico de esta palabra. Hermanos, les decía, lo vamos a ver y ahorita lo vamos a ver. En esos días, la mayor parte de la riqueza de una familia no era dinero en efectivo, eran las posesiones que tenía. Una riqueza o una familia medía su riqueza en base a las tierras que poseía. La tierra que poseía la familia era una parte muy importante de su identidad. Y es casi seguro que el padre tuvo que vender al menos parte de esas posesiones para poder entregarle la parte de la herencia que le correspondía al hijo. Porque no había liquidez. Algo así que lo que tenemos ahorita, ¿no? La diferencia es que nosotros no tenemos liquidez ni tierras que vender. Esa es la gran diferencia. Pero ellos sí. El padre tuvo que vender parte de su tierra. Aquí la palabra en griego que el Señor usa cuando dice y le repartió los bienes, la palabra en griego que se usa es bios. Y esa palabra todos lo sabemos porque es lo primero que nos enseñan en la clase de biología en la secundaria. ¿Qué quiere decir bios? Vida. Acuérdense de bios, vida, luego es tratado. Tratado de la vida, eso es biología. Todos nos enseñan eso. Lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo es que de manera literal el Padre repartió su vida entre sus hijos. ¿Por qué usar esa palabra? Probablemente lo que el Señor Jesús quería era ilustrar lo que estaba el Padre sintiendo al perder no solo sus tierras, las tierras eran lo de menos,
Pero lo que el padre estaba sintiendo al perder a un hijo. Él estaba dando parte de su vida, pero no solamente eso, estaba perdiendo a uno de sus hijos. El Señor Jesús lo que él quería era que la audiencia entendiera lo que significaba para el Padre la petición de su hijo. El hijo mayor, junto con toda la comunidad, pensaría que el padre estaba actuando tontamente al acceder a la petición de su hijo menor. Eso es lo que seguramente pensaron. Por supuesto, el hijo mayor de la historia también. Pero si meditamos sobre todo en los sentimientos, hermanos, del padre, tenemos que estar de acuerdo que su forma de actuar fue la correcta. ¿Por qué? Miren, ¿qué hubiera pasado si el padre, como todos lo esperaban, se pone furioso, golpea a su hijo, lo corre a patadas y el hijo se va? Aunque después le hubiera dado su herencia. Por un lado, el corazón del padre se hubiera endurecido demasiado como para después recibir al hijo. Porque eso es lo que hace el enojo con nuestros corazones, lo endurece. Cuando nosotros damos cabida a la ira, nuestro corazón pierde su sensibilidad. De manera que el padre no hubiera estado en posición de recibir al hijo. ¿Y sabe qué? Ni el hijo hubiera querido. ¿Qué hijo va a regresar después de que su padre lo corrió a patadas? No hubiera pensado seguramente en la casa de mi padre en muchos jornaleros, no. Hubiera pensado, mi padre la última vez que lo vi, me corrió a patadas. ¿A qué voy? A la casa de mi padre. Por el contrario, cuando el padre soportó la agonía y el dolor que el pecado de su hijo le causaba, en lugar de buscar vengarse, en lugar de buscar una manera de infligir a su hijo el dolor que él estaba sintiendo, el padre lo que hizo fue dejar la puerta abierta para la reconciliación. El padre estuvo dispuesto a sufrir por el pecado de su hijo para que algún día la reconciliación fuera posible. El padre no sabía cuándo. El padre no sabía si su hijo iba a regresar a él. Pero por lo que dice la Biblia, ¿cuántos días cree, mi amado hermano, que el padre estuvo en la puerta esperando que su hijo regresara? Todos los días. Todos los días, hermanos, desde que él se fue. Y seguramente preguntó, padre, ¿cómo sabías que él iba a regresar? Y la respuesta hubiera sido, no sabía, hijo. Solamente esperaba que lo hicieras. ¿Cómo se aplica esta parábola a nosotros? Primero, hermano, significa que bien sea que nosotros seamos el tipo del hijo menor en cuanto a su irreligiosidad y a su moral disipada, o que seamos un ejemplo del hijo mayor envueltos en religiosidad. Si cualquiera de estos dos es nuestro caso, tenemos un problema. Problema que Agustín llamó un amor desordenado y que la Biblia llama idolatría. Porque fíjese, no importa que tengamos años sin pisar la iglesia. No importa tampoco que en los últimos 20 años no nos hayamos perdido un solo culto de la iglesia. Pero si algo o alguien
ocupa en nuestro corazón el lugar que solo le corresponde a Dios, entonces usted y yo tenemos un problema, y un problema muy grave. Porque no le hace que vengamos. ¿Qué gano yo con venir a la iglesia todos los domingos? Saberme la Biblia al derecho y al revés, si el resto de la semana yo no pienso en Dios. Si el resto de la semana yo me la paso pensando cómo voy a hacer más dinero, pensando en la secretaria de mi jefe que me gustó, o pensando en el odio que siento por mi hermano que me hizo una trastada y me la va a pagar. ¿Qué gano? Es igual que si yo nunca vengo a la iglesia y como quiera pienso en eso. En los dos casos yo tengo un problema, porque en mi corazón no está Dios. Aunque yo diga que sí, aunque venga y me desgañite cantando, pero en mi corazón no está Dios. Es como un ejemplo. Imagina una esposa que tiene un esposo que pasa horas con otra mujer, hablando de sus problemas en el matrimonio. No solo eso, sino que pasa todo el tiempo, aunque esté con su esposa, pensando en la otra.